Salud amigos, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de ADN Buena Salud donde vos sos el y la protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras diferentes vías de comunicación. Número de WhatsApp, redes sociales, nuestro sitio web que vas a poder acceder escaneando el QR que ya va a aparecer en pantalla. Ahí están las últimas noticias. Muchas de las que tratamos en el programa aparecen en el portal de adnbuenasalud.com y además un espacio para tu pregunta, para tu propuesta de tema. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy importante y que nos llegan muchas consultas. Estamos hablando de uno de los cánceres más frecuentes en hombre, el cáncer de próstata, que muchas veces crece sin dar síntomas. Entonces quizás cuando hacemos el diagnóstico ya lo encontramos en una etapa muy avanzada. Por eso es tan importante los controles urológicos. Por eso es tan importante conocer los niveles de PSA, un marcador que podemos pedir en sangre, pero sobre todo poder hacer ese chequeo y ese control, ese tacto que a veces genera mucho miedo, genera temor, genera pudor y no se hace por esos motivos. Pero si no hacemos diagnóstico, estamos perdiendo una oportunidad para instaurar un tratamiento precoz que nos ayuda a corregir esa situación. Y ese tratamiento hoy en día tiene mucha evolución, ha avanzado mucho, incluso la cirugía del cáncer de próstata, la cirugía prostática a nivel general, ha avanzado con la introducción de la cirugía robótica. Y en el programa de hoy vamos a tener la visita de un especialista que nos va a ayudar a entender mucho más sobre el cáncer de próstata, sobre la próstata en sí, todo lo que podemos hacer en prevención, pero sobre todo para hablar de los avances en cuanto a la cirugía con esta nueva herramienta de la cirugía robótica. En el momento del noticiero médico te voy a estar contando datos de un nuevo trabajo científico que refuerza esta idea de la conexión social y nos habla que mantener vínculos activos favorece al envejecimiento cerebral saludable. Es fundamental esto, cada vez más trabajos se suman a la importancia de conectarnos socialmente. Yo quiero ya saludar y recibir a nuestro equipo, lo vamos a hacer con un fuerte aplauso como cada mañana. ¡Claro que sí! Doctor Gabriel Lackman, nefrólogo, cardiólogo. Qué gusto que es estar aquí todas las mañanas hablando con ustedes de salud y bienestar, prevención. Y vamos a hablar de algo que la gente todo el tiempo me pregunta en la calle. Cuando una vez hablé del avión supersónico de la creatina HCD, ¿te acordás? Todavía me frena, me tocan bocina, el avión supersónico. Pero la verdad es que quizás hay gente que no le quedó tan claro por qué hay que elegir este tipo de creatina y por qué se diferencia de la monohidratada. Entonces hoy lo vamos a explicar incluso con un científico que muestra vamos a mostrar un video muy interesante. Hay una nota, por eso vamos a tratar este tema sobre un nutriente que está tan de moda, que sabemos los beneficios que tiene a nivel de los músculos, a nivel del cerebro. Es impresionante pero eso, que se generan ciertas dudas en la forma de cómo aportarla, quién debería aportarla. Vamos a escuchar al doctor Mark Faulkner, así se llama, que es uno de los máximos investigadores a nivel mundial sobre la creatina y él nos va a estar ayudando a identificar en quiénes aportar cada tipo de forma de creatina. Lo importante en sí es la creatina, pero la forma en definitiva es una ayuda a cómo la vas a absorber, pero sí marca quién debería aportarla. Sí, este nutriente cada día salen nuevas investigaciones asociadas a la longevidad. Lo importante es que lo puedas absorber, y lo importante es que lo puedas tomar y que lo puedas sumar en el día a día. Y ahí es donde vamos a decir bien la evidencia científica. Muy bien. Nutri Delphi Zimmerman, ¿cómo está? Buen día, todo bien. Buen día. Todo bien. Bueno, ustedes están hablando de un nutriente de moda. Yo les voy a hablar de un alimento que no está de moda, que debería estarlo, pero está casi olvidado. En realidad, un grupo de alimentos que son las legumbres. Oh, sí. Que están olvidados, no son parte, ahora está de moda la proteína. Entonces, pero dejamos de lado un grupo de alimentos que tiene casi todos los nutrientes. Tiene proteína, tiene hidrato de carbono, tiene fibra. O sea, tiene un montón de beneficios. Es económica, es de los alimentos más económicos. Así que hoy voy a enseñarles cómo poder sumarlos en su alimentación. Ideas de preparaciones y sobre todo para muchos de ustedes que el motivo por el cual no lo consumen es porque les cae pesado o mal, tips para que caiga bien, pero sí o sí sumémoslo a la alimentación. ¿Cuál es la legumbre que preferís? A mí mi preferida es el garbanzo, de acá Japón, me encanta. Sí, el garbanzo. Gaby, ¿vos? El garbanzo es muy bueno, me gusta mucho, pero a mí me gusta la arveja. Como garbanzo, arveja. Como y acá está, se suma hoy al equipo la doctora Evangelina Cueto. Primero la saludamos y le vamos a preguntar cuál es la legumbre que elige. Lejos, con Delphi, lejos. Pero les gusta el hummus, Claro, me encanta. Mi plato
favorito es el curry de garbanzo. Me encanta el curry de garbanzo. Es como si fuese sopita de vegetales, mucho curry y garbanzo. Y si no, también me gusta o sea, poner esas placas al crocante. horno, crocantecito y también con curry, con un Vamos pimentón. a aprender entonces sobre legumbres en el programa de hoy. Me encanta. ¿Y de pediatría qué vamos a hablar? Y vamos a abrir otra vez más la escuelita de padres para hablar de una práctica de los adolescentes que se van a súper identificar, que es el famoso vamping, que viene de vampirismo y tiene que ver con la práctica de quedarse con la pantalla, particularmente el celular, hasta altas horas de la Eso noche. no es solo de los adolescentes. Me parece que es un gran problema de la modernidad. Mirá qué bien que está la escuelita de padres, que acá ya me dio el pie para entender que son prácticas que los adultos también hacemos. Así que excelente tu comentario. muy bien. El vamping adulto. El vamping adulto, exacto. Vamos a hablar de eso. Bueno, y cada mañana activamos nuestras neuronas con los ejercicios, los desafíos de pensamiento lateral. Vemos el desafío del día de hoy. A ver, uy, qué difícil esto. Hay que sumar 30 y hay distintas pelotas que podemos sumar a poner en esos círculos que están vacíos para lograr 30. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. En sus casas también, con papel y lápiz o con la cabeza, directamente sumando, tratando de llegar a 30 con estos números. ¿Qué hacemos? A ver si hay alguna idea acá. Son todos impares, Sí, son una todos característica impares. Claro. 3 números impares no puede dar nunca un número par. No. Estamos dando algunas ayudas, tratando de encontrarle una vuelta a esta situación porque con 3 Ya es impares no lo imposible. podemos completar. el 6, Yo, dice. el 9. Espere, tranquila. No, Si se puede El dar. 9 lo doy piense. vuelta. ¿Y qué pasa? Pongo un 9. En lugar de 9, ¿qué pones? Un 6. 6. El 6. Entonces transformaste ese impar a número un par. par. Y ahí sumale Y lo que quieras ahí, para llegar a 30. 13. 13 y 1 podés Sí. hacer. Claro. 13 y 1, 30. 13 y 1 más No. 6. No. 20. No. No, 20. 13 y 11. 6 más 13 y 13, 15. 11 y 6. 3, no, 15. 13 y 11. 13 y Ahí 11. está. 13 y 11 más el 6, sumas los 30. Bueno, pero Claro. yo Ahora descubrí que había que dar vuelta al 6. Muy bien, Muy bien, activada claro que sí. siempre, ¿eh? Claro que sí. Y nos vamos a ver ya el informe del día sobre el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un tipo de cáncer que se desarrolla en la glándula prostática, que es una parte del sistema reproductivo masculino. Es uno de los tipos de cánceres más comunes en hombres, especialmente en aquellos mayores de 50 años. Los síntomas que presenta son problemas urinarios, dolor, problemas de erección, pérdida de peso y fatiga. Para prevenir este cáncer se recomienda mantener una dieta saludable, realizar ejercicio de manera regular y no fumar. El cáncer de próstata puede ser un problema grave si no se trata a tiempo. Buscar ayuda profesional es importante para determinar la causa de los síntomas y recibir el tratamiento adecuado. Para hablar de este tema tan importante, contamos con la visita del doctor Norberto Bernardo, director del Centro Argentino de Urología de la GAU, profesor titular de la Cátedra de Urología de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Norberto, por tu visita. Muchas gracias por la invitación, realmente un placer. Estamos hablando de uno de los cánceres más frecuentes en hombres. Correcto, de la población masculina, el más frecuente es el cáncer de próstata, que como dijiste muy bien en la introducción, tiene un comienzo de enfermedad silente donde no da síntomas, por lo cual remarco el consejo que diste, que es importante que se haga un diagnóstico precoz porque es ahí donde se juega la curación de los pacientes. Y para llegar a ese diagnóstico precoz, ¿cuándo debiera el hombre empezar a consultar al urólogo? A los 50 años es necesario que tengamos el primer chequeo en general y ese chequeo consiste en que nos hagan un análisis de sangre donde se mide una proteína que es el antígeno prostático específico, también que nos evalúen con una ecografía, que nos pregunten cómo estamos orinando y que nos hagan la revisación del tacto rectal que nos permite saber cómo está la consistencia de la glándula. Pero es bueno saber que como hay un componente genético y hereditario muy importante en el cáncer de próstata, aquellos que tienen antecedentes de un abuelo, un tío, un padre o un hermano con cáncer de próstata, tienen que empezar antes, a los 40 años, con ese chequeo. O sea, a los 50 años para la población en general, aquellos con antecedentes adelantan 10 años. Correcto. Y después el seguimiento con el urólogo, ¿cada cuánto uno debería ir? El seguimiento es anual,
donde se valoran básicamente dos cosas: cómo va cambiando la forma de orinar con el paso del tiempo, que eso puede repercutir en la calidad de vida, y cómo va evolucionando el antígeno prostático y la consistencia de la próstata con el paso del tiempo. Una vez por año, así como la mujer lo hace naturalmente y mucho más naturalmente que el hombre, nosotros tenemos que naturalizar este control que hacemos todos los años, que afortunadamente está incrementándose, pero todavía nos queda una tarea por hacer. La forma de orinar, mencionabas. ¿Qué es lo que podemos llegar a prestar atención de nuestra forma de orinar que nos impliquen, bueno, que acá hay algo? Correcto. Cuando la próstata empieza a crecer, que nos crece a todos a partir de los 40 años en mayor o menor medida, ese aumento de volumen de la glándula prostática que se encarga de fabricar el semen hace que se reduzca el canal por el cual sale la orina de la vejiga, por la uretra, la parte inicial de la uretra. Y al reducirse ese canal, eso genera cambios. ¿Cuáles son los cambios? El chorro empieza a ser más débil, el tiempo en que se orina se demora más, hay un goteo al terminar de orinar, a veces hay pausas cuando se orina, y por otra parte a veces empiezan a aparecer un despertar durante la noche más frecuente, 2 o 3 veces que antes dormían la noche entera, o están en una reunión y de repente surge un deseo súbito de orinar, urgencia, o están conduciendo y sienten que tienen que parar ya a orinar porque les surge urgencia. Todos esos cambios que se van dando con el paso del tiempo, no en toda la población masculina, pero una parte importante, es lo que debe chequearse anualmente, y para el chequeo se mide cómo sale el chorro orinando en un embudo que da un valor determinado, como nos pueden tomar la presión, también nos pueden medir eso. Se hace una ecografía para valorar qué tamaño tiene la próstata, cómo se encuentra la vejiga, cómo están los riñones, y en base a los análisis que tenemos podemos dar tranquilidad acerca de que esa evolución es estable sin repercutir, o por el contrario, hallar que el año pasado no teníamos algo que ahora descubrimos y es conveniente que se indague. En la gran mayoría de los casos, esto termina reflejando un aumento del tamaño benigno de la próstata. En la gran mayoría de los casos, tal cual decís, replica esto. Ese aumento de volumen cambia la forma de orinar. En el cáncer de próstata es distinto, porque generalmente el cáncer de próstata no da síntomas inicialmente, y cuando da síntomas estamos hablando de un estadio avanzado de la enfermedad. Entonces ahí radica la importancia de hacer un diagnóstico temprano, y para eso hay que ir a buscar, dar tranquilidad porque no hay ningún factor de sospecha, o encontrar un factor de sospecha cuando es incipiente, cuando la curación es posible. A partir de ese diagnóstico, si se logra hacer en fases tempranas, la expectativa hoy en día, el pronóstico de ese paciente... Es curable. El diagnóstico precoz es sinónimo de curabilidad. Mucho de esto depende qué tan temprano se diagnosticó y cuál es el genio tumoral del cáncer de próstata. El cáncer de próstata tiene distintas formas de comportarse, ya sea en el área de lo mínimamente agresivo, de manera que inclusive podría controlarse en el tiempo sin hacer ningún tratamiento, hasta en el otro extremo del abanico, cánceres muy agresivos que requieren también un tratamiento muy resolutivo. La cantidad de opciones de tratamiento es muy variable, mucho depende de qué tamaño tenía cuando se diagnosticó, qué localización tenía, si estaba solamente localizado en la próstata o en algún otro lugar, como podrían ser ganglios linfáticos o el esqueleto óseo, y en base a eso, qué dice el microscopio de la agresividad de ese tumor, que pudiera decir que el pronóstico requiere un tratamiento más intenso de parte nuestra. Ha evolucionado en este tiempo mucho la generación de determinados medicamentos para la próstata a nivel general, en cuanto a la cirugía, en cuanto a la técnica quirúrgica o a las herramientas. Hemos hablado en otros programas de la cirugía robótica. ¿También se puede llegar a aplicar en próstata? Sí, de hecho, la cirugía robótica, la primera vez que se utilizó en el mundo fue en octubre del año 2000, sí, y fue en Detroit, y se hizo en cáncer de próstata. Esa es la primera vez que se usó cirugía robótica. Después, todo lo que se aprendió desde allí se fue replicando en distintas especialidades de la cirugía, en la ginecología, en la cirugía general, en la cirugía torácica, en cabeza y cuello. Hoy la cirugía robótica se replica prácticamente en todas las especialidades quirúrgicas. Empezó allí y se extendió al resto. Y en esto ha habido grandes avances desde aquel año 2000 hasta la actualidad en el 2026. Es muy distinta la cirugía robótica que se hacía en el año 2000 de la que se hace hoy, afortunadamente con una mejoría tecnológica que
equipara la capacidad quirúrgica de los distintos equipos. ¿Y este tipo de tecnología en qué beneficios ve reflejado el paciente? Varios. Fundamentalmente en el logro de la curación y conservar la calidad de vida. Concretamente, en el tema de próstata al que nos referíamos, hay dos temores que tiene la población. Uno es a perder orina después de un procedimiento y el otro temor es a no poder tener erecciones después del procedimiento. El hecho de poder conservar las estructuras vasculares y nerviosas que son responsables de mantener estas funciones hace que la cirugía robótica juegue un gran rol para mantener esas estructuras sin afectarlas y que sigan con la función con la que tenían previamente a la cirugía. ¿Por qué? Porque se ve mucho más grande, 16 veces más grande, porque se ve en 3 dimensiones, eso nos permite ver la profundidad de las distintas estructuras y redunda en precisión, y esa precisión mejora los resultados para que la calidad de vida se mantenga y no se pierda. Hay algo que a veces quizás genera confusión cuando uno habla de cirugía robótica y piensa que no interviene el cirujano que no está participando y que solo opera el robot. Es el cirujano que a través del robot está operando. Pero está muy bueno porque es cierto, genera esta fantasía. Porque hoy en día vemos la inteligencia artificial y todo solo. Un aparato va a llegar moviéndose solo y va a operar a un determinado paciente. No, en realidad, hoy la cirugía robótica replica las directivas que el cirujano ejerce desde la consola. La consola es el habitáculo donde tiene todo el tablero de control y cada movimiento que hacemos con las manos se replica en instrumentos milimétricos en el interior del paciente. Pero el robot no hace nada solo. Tal cual vos decís, con la inteligencia artificial es probable que empiecen a incorporarse dentro de la cirugía robótica procesos autónomos, donde determinados pasos de la cirugía se han hecho tantas veces, se han grabado tantas veces, son tan similares que podría replicar determinado movimiento. Es impresionante los avances que hay. Tenemos que ir dándole un cierre a esta entrevista, pero me gustaría que la gente que nos está viendo del otro lado se lleve ese mensaje final relevante que vos considerás que tienen que sacar de esta entrevista. El mensaje relevante es que llegar temprano muchas veces significa curación y conservar la calidad de vida, con lo cual tenemos que seguir enfatizando. Este programa ejerce un rol muy importante en crear conciencia en la población, de manera que tenemos que insistir en hacer diagnóstico precoz. Cuanto más precoz se diagnostica, mayor cantidad de herramientas tenemos, mejor posibilidad de curación y de conservar la calidad de vida. Muchas gracias, muy claro. El doctor Norberto Bernardo, director del Centro Argentino de Urología de la CAU, profesor titular de la Cátedra de Urología de la Universidad de Buenos Aires. Mientras ustedes se siguen comunicando con nuestro número WhatsApp, dejando su pregunta, su propuesta de tema, nos metemos ya con la noticia del día y este trabajo que nos marca que mantener vínculos activos favorece al envejecimiento cerebral saludable. Un nuevo estudio sugiere que mantener una vida social activa podría ayudar a proteger el cerebro durante el envejecimiento. Los investigadores analizaron a más de 6.000 adultos mayores y encontraron que quienes participaban con mayor frecuencia en actividades sociales tenían un envejecimiento cerebral más lento y mejores capacidades de memoria, pensamiento y planificación. Reunirse con amigos, participar en clubes, hacer voluntariado, asistir a actividades recreativas o religiosas fueron algunas de las opciones analizadas. Los especialistas destacan que mantenerse socialmente activo podría ser una herramienta más para promover un envejecimiento saludable y ayudar a prevenir el deterioro cognitivo. No es solo la protección de nuestro cerebro, es directamente un vínculo directo con la forma en la cual envejecemos. Está claramente marcado en distintos estudios cómo la conexión social, el mantener conectividad con otros, tiene un impacto en cuidar nuestra salud a nivel general, en aumentar años de calidad a ese aumento de expectativa de vida. Y por el contrario, su contrapartida, la soledad, el aislamiento, tienden a aumentar la aparición de enfermedades neurodegenerativas, pero también a empeorar considerablemente la calidad de envejecimiento. Por eso hacemos tanto hincapié en la importancia de sostener propósito y de sostener conexión social. Exactamente, Milton. Y vos sabés que hay una relación también con esta coenzima NAD,
que mucha gente está preguntándome y todo el tiempo se habla del NAD. Salió recientemente un artículo de la National Geographic, que lo escribió el doctor David Sinclair, sobre el poder del NAD, la conectividad social y la longevidad. Ahora, ¿cómo sumar NAD a tu vida? No ir a comprar cualquier NAD, hay que buscar un precursor que se convierta en tu cuerpo en NAD y triplique la concentración de esa molécula que cae a los 40 años a la mitad. ¿Cómo se llama? Se llama telomerina NAD. Y la otra vez, como estábamos hablando fuera de cámara, estaba hablando con Moria Kazan, literalmente, que ya toma la telomerina, y a los 80 años, que recientemente cumplió, tiene su propia serie, trabajó una película con Suar, tiene su programa diario, su obra de teatro, o sea, está en su prime, en su mejor momento, bueno, ahí a los 80. Tiene propósito, está Exacto. constantemente en conexión social, a pesar de lo que haya hecho ella con su vida anteriormente. Vos Totalmente. fíjate el impacto que va teniendo. Y después el agregado, obviamente, la suplementación, porque esto lo marca, vos hacés referencia a este trabajo de la National Geographic, donde participa el doctor David Sinclair. Él habla que la forma más efectiva de actuar a nivel celular hoy en día, de proteger nuestras células, de darle energía a nuestras células, pero sobre todo a disminuir la aparición de enfermedades crónicas, actuando desde la prevención, desde la modulación epigenética, es con el agregado de precursores de esta coenzima protectora, y el precursor original sobre los cuales están desarrollados la gran mayoría de los trabajos científicos es con el aporte de telomerina. Entonces, ¿la telomerina te va a reemplazar la conexión social y tener el propósito? No, de ninguna manera. Se va a agregar. Sí, lo que él plantea, en este caso el doctor David Sinclair, que los precursores tienen un rol equivalente o superior a la restricción calórica, que es una herramienta, una estrategia para generar una defensa de nuestro organismo. Cuando le damos menos energía, nuestro organismo responde liberando esta coenzima protectora y nos ayuda a proteger nuestras células. Bueno, él lo que refiere es, no es necesario ir por ese lado de la restricción calórica, que es imposible de sostener en el tiempo. Démosle un factor equivalente a partir de la suplementación, con el agregado de un precursor original, como es que es el que disponemos en Argentina, con telomerina, y vamos a encontrar niveles elevados de esta coenzima protectora en forma efectiva y segura. Exactamente. ¿Y cómo se toma la telomerina? Si no lo conocías, se toma uno el primer mes, uno a la mañana, otro al mediodía, 2 por la mañana, como para tener un boost de energía, y luego puedes sostener 1 por día. Está bueno porque hoy tenemos cajas de 60 de telomerina, 60 cápsulas, y de 30, y ahí podés empezar con 2 por día. O si tomás con tu pareja, podés combinar esto que los dos en la marcabas misma vos caja. de la cantidad y de aportarlo en la mañana. Sí, a la mañana. Por el Sí, tema de la porque generación de energía, ¿no? Claro, te va a dar mucha energía, protege el ADN y cada vez más estudios sobre metabolismo, inflamación, inmunidad, salud cerebral. Todo esto aporta, porque la idea es vivir más años de vida con más vida en esos años. Hay dos conceptos que son importantes recordar. Por un lado es el health span, que hablan en Estados Unidos, que es en realidad la expectativa de vida. ¿Cuántos años sumamos? Porque hoy en día, a partir de los avances de la tecnología, a partir de hacer diagnóstico precoz, a partir de hacer prevención, logramos sumar años de vida. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de esos años que estamos sumando lo estamos sumando con calidad de vida? Y ahí el otro concepto que utilizan y que usan mucho en Estados Unidos es el lifespan. ¿Cuántos años de calidad de vida estás realmente sumando? Y ahí hay una diferencia entre los años de calidad de vida versus los años de expectativa de vida que estás sumando. La diferencia que nos están marcando son de 14, 15 años y nosotros tenemos que acortar esa brecha que existe del aumento de la expectativa de vida por sobre los años con calidad de vida. Tenemos que aumentar años de calidad de vida y ese es el objeto principal de hacer prevención, de trabajar en una medicina integral, de estimular lo que es la medicina del estilo de vida. Exactamente, medicina de estilo de vida, suplementación de calidad, mayor longevidad, mayor retraso de aparición de enfermedades, porque la clave es esa, retrasar que ese inicio de la diabetes que hipotéticamente en tu vida iba a ser a los 45, quizás sea a los 65, a los 70 o nunca. Entonces la clave es modular genéticamente con la epigenética, estilo de vida, y sumar telomerina NAD+ en todos los días para darle ese boost, esa energía que vos necesitas y así que se acorten más lento esos telómeros que protegen el ADN y vivir más años. Javi, tenemos que hacer un breve corte. Dale. Cuando volvemos tenemos muchos temas para atrás. Vamos a hablar de legumbres, vamos a ir a la escuelita de padres, vos nos vas a hablar de la creatina. Así que quédate prendida en la televisión pública que ya volvemos con más ADN Buena Salud.
Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestro WhatsApp, en redes sociales, en Instagram, @ADN Buena Salud, en nuestro sitio web, escaneando el QR que aparece en pantalla. Ahí tenés un espacio en el sitio para dejar tu propuesta de tema o pregunta. Te adelantamos que íbamos a hablar de las legumbres. La Nutri Delphi Zimmerman ya nos adelantó que su legumbre favorita es el garbanzo, Exacto. pero que además en todos nos está faltando las legumbres. Cuando repasamos nuestra alimentación, vemos que no tenemos aporte de este alimento que es tan noble, tan bueno y tan completo a nivel nutritivo. Exacto, de hecho se recomienda entre 2 a 3, llegando a 3 veces por semana legumbres, y si repasan en casa su alimentación, posiblemente no estén llegando a 3 veces por semana. Hay un miedo como que solo aportan hidratos de carbono. No. Bueno, que eso es un gran mito. De hecho, en realidad, mira todos los nutrientes que aporta. Aporta hidratos de carbono, pero complejos. Es decir, los que son energía, pero que el cuerpo tarda más en digerirlo, y eso es buenísimo porque es una energía que no sube rápido, sino que va siendo constante. Eso cuando hablamos del pico de azúcar en sangre, que muchas veces vemos ese disparo del pico y cómo eso genera que liberemos rápidamente insulina y nos trae que después al rato enseguida tengamos más hambre y que genera más depósito de grasa. Bueno, en este caso es un aumento más lento y sostenido. Es aumento más lento. Por otro lado, tiene fibra, que va a ayudar a evitar ese pico, pero además da salud intestinal, ayuda a mejorar el tránsito intestinal y ayuda también a mantener la microbiota saludable, es alimento de nuestras bacterias benéficas. Por otro lado, tiene proteína, que no es menor, en un grano tan noble, tan fácil de acceso, tenemos un montón de proteína que también va a ayudar a los músculos, a la saciedad, y además tenemos micronutrientes, depende qué tipo de legumbre, pero vamos a encontrar hierro, vamos a encontrar magnesio, zinc, nutrientes claves que buscamos siempre y que están faltando. Así que son muy completas. Y además hay un montón de maneras para consumirlos. Esa es la parte más importante. Quizás uno piensa legumbre y lo único que se te viene a la cabeza es un guiso de lentejas. Sí, que está buenísimo. Porotos. Porotos. Y que también se relaciona con esto de legumbres como hinchazón, malestar. Sí, también. Bueno, para eso también tenemos un montón de cosas para hacer. Bueno, repasemos entonces estrategias de cómo presentarlo en tu mesa, cómo cocinarlo, y además de qué manera podemos trabajar sobre las legumbres para que generen menos de estas molestias gastrointestinales. Bien, entonces uno de los tips, y este es de los más conocidos, es activarlas. Bien, lo que tienen las legumbres es, además de todos estos nutrientes por dentro, afuera tiene una capa que es antinutriente, es una capa protectora que en realidad, como son frutos que están en el medio ambiente, las protegen de las lluvias, de los suelos, todo. Eso por ahí lo que genera en nuestro organismo es un poco de difícil digestión o de hinchazón. Entonces, ¿qué se hace? Se activan. Es decir, lo dejamos en remojo en agua para que esa capita se vaya y la tolerancia sea mucho mejor. De 12 a 24 horas. Básicamente es dejarlas con agua y al día siguiente sacarlos, cambiar el agua de cocción y cocinarlas. Esta es una opción. De ahí a una opción mucho más fácil, por ejemplo, sin ir, no llegaste a activarlas, lata. La legumbre en latas también es una alternativa. Lo único que siempre pido es enjuagarlos si tienen sodio, pero sigue siendo un alimento real y sigue teniendo todos estos nutrientes. O sea, hay que tener en cuenta eso. El sodio es un muy buen conservante, entonces se tienden a utilizar en los alimentos de conserva, pero si lo limpiás, lo lavás, ya está. Es que lo único que tiene ese agua es sodio, que por eso si lo enjuagamos también sigue siendo súper válido. Y de nuevo, es accesible económicamente y no hay excusas del tiempo, porque abro una lata, lo agrego en una ensalada y estoy agregando fibra y proteína. A ver, ahí mencionaste, abrís una lata, lo agregás en una ensalada, lo cocinas, lo pones en una ensalada. ¿Qué otras alternativas? Veo un hummus ahí, por ejemplo. Exacto. Esta es otra manera para mejorar también la tolerancia y aprovechar los nutrientes, que es hacer pastitas. El hummus es garbanzo con un poco de aceite de oliva y pimentón dulce. ¿Nada más? Eso lo procesás y te queda esto que es súper alto en proteína. Se puede untar en una tostada, en un desayuno, se puede poner una picada con zanahorias, que me parece buenísimo, o se puede usar de aderezo en ensaladas, que también le queda bárbaro y tiene un montón de nutrientes, porque va a tener el aceite de oliva, que es grasa, y después tengo la proteína, la fibra y el hidrato, en una pastita simplemente. Bien. Otra, veo milanesas ahí. Hamburguesas. Hamburguesas. Que en realidad son medallones, porque la hamburguesa debería ser de carne, pero es el reemplazo de una hamburguesa, un medallón de legumbres. Esto también.
Se puede comprar en dietéticas o lo puedes hacer en tu casa, súper fácil. Estas tienen, por ejemplo, poroto mung, que es un tipo de poroto que es buenísimo, es muy rico, pruébenlo, con avena y vegetales, brócoli tiene. Eso lo procesás, le pones un huevo y los haces en un hornito y te quedan medallones súper completos, súper saciantes, que también al estar un poco procesado mejora nuevamente la digestión y la tolerancia a las legumbres. Y otro último que me encanta también, que es fácil, es en fideos. Hoy en día existen fideos que en vez de ser de trigo, de harina, son de legumbre. Lo único que tienen es la harina de... Porque vos podés comprar, por ejemplo, harina de garbanzo y haces un fainá, podés comprar harina de lenteja y haces un pan, o podés comprar el fideo de esta harina y tenés fideos mucho más saciantes y proteicos, y es una manera también de incorporar que a los chicos, ponele, les encanta, se los haces con una salsita, con un brócoli y estás incorporando legumbres. Entonces a lo que voy es, no hay excusas, no es simplemente el poroto como veíamos antes o un guiso, sino que hay un montón de maneras en el día a día fáciles para hacer comidas completas con este alimento que tiene que estar 3 veces por semana en tu alimentación. Es un alimento muy noble y que no consumimos lo suficiente. Veamos en placa cuánto estamos consumiendo de legumbres y repasamos los conceptos que nos dejó la Nutri. Objetivo, al menos 2 a 3 veces por semana. ¿Cuáles son? Lentejas, garbanzos, porotos, arvejas, soja. ¿Por qué sumarlas? Porque nos aportan fibra, es proteína vegetal, ahí la podés sumar con algún cereal para hacerla una proteína completa. Minerales, nos da saciedad, nos ayuda a la salud intestinal y metabólica. ¿Vemos? Exacto. Lo súper completa que es, y cuando repasamos el consumo de nuestra población realmente es muy bajo. Los que llegan a esas porciones que decís de 2 o 3 veces, realmente algo insignificante. Total. Quizás en las personas que tienen alimentación basada en plantas, que no consumen carnes rojas, suelen sumarlo un poco más porque no encuentran otro reemplazo. También tenemos, que acá no lo mencioné, pero que el tofu y la soja texturizada también son Te agrego legumbres. una más, una legumbre que mencionaste, la soja y el tofu. ¿El maní? El maní en realidad es una legumbre, muy bien. Bueno, hay un tema con el maní y las arvejas. Mira, les tiro 2 tips. El maní es una legumbre, pero como la composición nutricional que tiene es más parecida a una grasa, a un fruto seco, entra en categoría grasa, pero en realidad es una legumbre. Y la arveja depende, porque hay arveja seca o arveja, digamos, la que viene en lata. La que viene en lata es legumbre y la que es seca es vegetal. Así que también se puede, digamos, entran las 2 categorías. El tofu es súper práctico también para usar y generalmente tiene buena digestión, tiene mucha proteína. Y la soja texturizada se usa como esos reemplazos, por ejemplo, en un pastel de papa. Usas, en vez de carne picada, soja texturizada, le pones especias, sal, pimentón, arriba le haces el puré y es una opción distinta de hacer un pastel de carne también para los más chicos que no pueden comer carne picada. Y otra es que se usa ahora para hacer granolas, o sea que también lo podemos usar en preparaciones dulces. Por ejemplo, la proteína de arveja es buenísima, lo podemos usar para también suplementar la proteína y agregar este valor nutricional diferencial a nuestras comidas. Muchas gracias, Delphi Zimmerman. Mientras vamos a la mesa con los compañeros, vamos repasando las estrategias de cocción que nos dejó la Nutri. A ver, lo vemos en pantalla y repasamos qué es lo que tenemos que hacer, cómo prepararlas, activar, cocinar, y ahí las podemos incorporar. Para activar, remojamos las legumbres secas, cocinamos correctamente, cocinar, cantidad y frizar. Es bueno para hacer meal prep. ¿Así es? ¿Meal prep? Exacto. Bien. Ideas fáciles: hummus, medallones de lentejas, pastel de papa con lentejas, usarlas en ensaladas, en guisos, como relleno de tacos. Sí, yo lo... Este está buenísimo. Muy bueno. La soja texturizada también, es como que es un muy buen complemento, barato y fácil de hacer. En un momento, Yael, mi esposa hacía comprar unos tacos sin tac que venían de Estados Unidos. Quiero que venga Yael a hacer acá. Hay un momento en redes. Ustedes tienen que seguir @lapmansalud, que hay un momento en redes donde ella se acerca y le prepara su plato. Mirá lo que... Mi amor, mirá lo que te cociné. Sí. Y el doctor Gabriel Buenos Lapman. días, mi amor, buenas tardes. ahí está, Así hace. Muy buen Tenemos que momento reactivar de esa redes. sección. Así que pueden verla ahí como ella lo prepara. Pero ahora me quiero meter a hablar sobre la creatina, este nutriente tan de moda, y para eso tenemos la palabra que dio recientemente el doctor Mark Faulkner, que es uno de los máximos investigadores sobre este nutriente en el mundo. A ver.
la creatina monohidrato, como dije, es una buena molécula. Si yo fuera un liniero de la NFL, absolutamente tomaría creatina monohidrato porque quiero fuerza y volumen. Causará para la mayoría de las personas más retención de agua, un poco de hinchazón o abultamiento. Unas personas desafortunadamente experimentan un malestar gastrointestinal bastante significativo, pero muchas personas no. Monohidrato para fuerza y volumen, creatina hidrocloruro para fuerza y delgadez. Tenemos una dosis más pequeña de creatina HCl, entrega más creatina a las células y al torrente sanguíneo que una gran dosis de creatina monohidrato. Simplemente no es tan eficiente en términos de su absorción. Hubo un muy buen estudio de la Universidad de Manitoba que fue publicado en el Journal Pharmaceutics sobre creatina monohidrato etiquetada en 2018 que mostró que de una dosis de 5 gramos, aproximadamente el 15% llegó al torrente sanguíneo y el 85% de la dosis simplemente se excretó. La proporción de monohidrato de creatina a creatina HCl en términos de entregar creatina a las células es probablemente entre 5 y 7:1, por lo que una dosis de 5 gramos de monohidrato de creatina es probablemente equivalente en términos de entrega de creatina a una dosis de 750 a, 900 miligramos de creatina HCl. Entonces, la creatina HCl apoyará la fuerza, pero con más definición. Recientemente, el doctor Sergei Ostoik, que está en Noruega, realizó un estudio que mostró que dosis muy bajas de creatina HCl podrían generar aumentos significativos en el metabolismo, mientras que grandes dosis de creatina monohidrato tenían dificultades para tener ese tipo de efecto en la cognición y la energía neuronal. Esto que marca el doctor Mark Faulkner es realmente importante. Por un lado, arranca diferenciando que no todos utilizan la creatina o la suman con el mismo objetivo. Y eso es importante a tener en cuenta. Él diferencia, él habla de la NFL, que es la liga de fútbol americano, ¿no? Entonces, ahí sí probablemente necesitas altas dosis de creatina. Entonces, tienden a buscar el monohidrato, aquel que va al gimnasio y demás. Quizás la forma de elección es el monohidrato, pero la gran mayoría de las personas que se ven beneficiadas por la creatina no son ese perfil. No, y aparte, fíjate el dato contundente, ¿no? La poca absorción de la monohidrato y los efectos que puede generar. Tremendo eso. Repasémoslo, dijo el estudio de Manitoba, marca que del monohidrato de creatina, que es la forma tradicional de aporte, solo se termina absorbiendo el 15%. Es enorme. El 85% se excreta. Es enorme la diferencia de lo que vos tomás, que son 5 gramos. A ver, nadie está diciendo de que no sirve, porque él mismo dice, bueno, ok, si tu objetivo es este y sos, por ejemplo, de la NFL o sos un jugador de fútbol, sos delantero, quizás te viene muy bien la monohidratada. Ahora, ¿qué hace la HCl? Que hoy se consigue en farmacias como MPK, creatina HCl, de 750 miligramos. Primero, la formulación, ¿no? Es en cápsulas. Eso cambia totalmente. No es que tenés que tener un vaso de agua, diluirlo. Pero él habla de la proporción. Dice, con el aporte de lo que viene a ser una cápsula de MPK, son 5 gramos de... equivale a 5 gramos. Y bueno, ahí está. Es totalmente lineal la facilidad con la que podés incorporar, la capacidad que tiene, porque estamos hablando del mismo nutriente, Milton, porque a veces algunos nutricionistas no están entendiendo que es el mismo nutriente. O sea, la creatina es lo que es, ¿no? Y sabemos toda la evidencia científica. Ahora, ¿cómo vas a transportarla? ¿En el polvo, 5 gramos, monohidratada? ¿O HCl en una cápsula que se absorbe muchísimo más y requiere, obviamente, menos, es más soluble? Entonces, listo, vas a buscar. Ahora, ¿cuál es tu objetivo? Mujeres en la perimenopausia, posmenopausia, porque ya hay estudios muy interesantes en cognición, en fuerza. Hombres que están ejercitando, pero quizás lo requieren más que nada para la energía diaria. Porque o sea, creatina es energía. Es energía para el músculo, energía para tu para el cerebro. Es sí. Clave ahí, es donde más evidencia tiene el aporte de la creatina. Y sí, en los hombres damos 2 cápsulas porque obviamente tiene mayor requerimiento. Igual viene de 60 cápsulas. Y en cuanto a precio, otro tema, en Argentina está casi el mismo valor la HCl que la monohidratada. Eso me parece que es muy importante. Afuera que se daba mucho, que en general decían, bueno, aportamos monohidrato porque es más económica. Queda en Argentina a nivel de dosis y porción es prácticamente lo mismo. Y la materia prima de la HCl es la original, lo cual es fundamental cuando uno va a aportar un nutriente tan importante como la creatina. Entonces, si vos tenés 50, 60 o incluso estás ejercitando y tenés hipertensión,
te hincha. No requiere dosis de carga el HCL, Milton. Esto es muy importante. A veces tardás hasta semanas en tener el efecto que vos estás buscando. Incluso te puede hinchar mucho, te puede generar hinchazón. La HCL no genera eso y la absorción es mucho Esto que marcás mejor. del hinchazón lo marcaba el doctor Falkman, porque él dice el aporte de monohidrato probablemente es para aquellos que buscan volumen. Claro, y sí. Obvio, porque tiene acumulación de él líquido. dice el aporte de la creatina intramuscular. HCL, de AMPK HCL, es más para definir. Claro. O sea, la diferencia entre para qué está sumando el nutriente. Si vos lo que querés es inflar de más, tener más volumen y probablemente el monohidrato ahí sea superior. Pero si vos lo que querés son los beneficios de la creatina en cuanto a la energía, en cuanto a tener músculo firme, porque sabemos que a partir de los 40 años vamos perdiendo masa muscular y no queremos que eso suceda. Sabemos la importancia que tiene sostener la masa muscular, pero no queremos aumentar de volumen, queremos definir más, queremos generar protección neurocognitiva, no queremos generar que haya retención de líquidos. Entonces, a partir de los 40 años tenemos muchas veces concomitante otros cuadros que estimulan y generan más retención de líquidos o que el volumen termina siendo perjudicial y muchas veces veían reflejado que tenían cierta restricción al aporte de la creatina, como es la hipertensión arterial. Claro. Y hoy sabemos que la podemos aportar. Totalmente, además el agregado nutricional diario de la creatina HCL MPK te va a ayudar a vos a sumarte a todos estos nuevos descubrimientos que tiene. Por ejemplo, tenés 50, 60 años, 70, empezaste a ejercitar, necesitas más fuerza, necesitas más energía. Yo empezaría por HCL AMPK. ¿Por qué? Porque realmente es mucho más tolerable, mucho más soluble, menos efectos adversos. Y seguramente muchos tienen hipertensión, que dijimos, enfermedades cardiovasculares. Y otro dato, no es lo mismo la creatina que la creatinina. La gente confunde. Y hay muchos me escriben como nefrólogo, doctor, ¿me puede subir la creatinina? Bueno, son dos cosas totalmente diferentes. Puede haber un falso positivo, pero generalmente con la HCL a veces no pasa se ve tanto, con el monohidrato. Con el monohidrato. Como das tanta dosis y hablamos que no se absorbe tanto, puede generar una confusión ahí de aumentar falsamente los niveles de creatinina. Exactamente. Y eso quizás genera cierto susto en cuanto a la función renal. Por supuesto. Pero hay que siempre preguntar, como hoy interrogamos. Y preguntar si tenés algo. Y sí, porque a veces algo tan súbito nos preocupa y es un falso positivo, ¿no? Bueno, en definitiva, las dos opciones son válidas, son nobles, son buenas. Es tratar de identificar para qué la vas a incorporar este nutriente que está tan de moda, pero está de moda basada en evidencia, en trabajos científicos que nos muestran que es un nutriente noble para recuperar y para sostener masa muscular y para proteger nuestras neuronas. La evidencia es realmente sólida. Tenés dos alternativas para aportarla. Si tenés más de 40 años, nuestra recomendación es aportarla a partir de la forma HCL, que es lo que refería el doctor Faulkner en esta entrevista. Entramos Excelente. a la escuelita de padres, bueno, doctor Gabriel Landman. Ningún problema. Vamos a escuchar a la doctora Evangelina Cueto. Bueno, les había adelantado que íbamos a hablar de bumping, que es la práctica, especialmente en adolescencia, de quedarse hasta altas horas de la noche scrolleando, sobre todo con dispositivos digitales. La realidad es que, como había adelantado acá el doctor Milton Dunn, la realidad es que muchos adultos también hacemos lamentablemente esta práctica. Me pasa, me involucro y muchas veces estoy hasta altas horas de la noche con el celular, a pesar de que al otro día necesitamos levantarnos temprano. Claro. ¿Les pasa? Sí, a veces sí, igual trato de unas horas antes dejar un poco el celular y leer algo, pero a veces sí me pasa. Una especie de saneamiento de las horas de sueño como corresponde, como tantas veces hablamos en este igual programa. Igual tengo sueño. Sí, a mí me pasa que además, como que si tengo la tele prendida, me puedo dormir igual y de hecho, como la prendo, ahora el celular es algo que me estimula mucho más y cuando tengo el celular no me puedo dormir y pierdo el sueño que quizás tenía a las 10. Lo dejo cargando lejos. Buena estrategia. Vieron que las recomendaciones... una pulserita de estas para monitorear el descanso, el sueño. Ah, mira qué bien. Porque bueno. Era algo que me costaba. Sí. ¿Y cómo te está dando? Venía mal, estoy mejorando. Claro, estoy mejorando, pero el poder, yo creo que todas las cosas que podemos medir siempre nos ayuda a estimular una corrección. Si vemos que algo está mal, lo vemos reflejado en los datos, bueno, podemos trabajar en mejorarlo. Claro. Y en esto es claro el rol que tiene esto, que muchas veces se lo lleva al lado, lo deja en la mesita de luz y dice, bueno, ya está, se terminó el día, lo dejo ahí. Pero enseguida lo agarraste
y empezás tremendo. a scrollear No, es tremendo. y muchas veces la nada misma. La nada, misma. Así, hacia el El infinito y algoritmo, hacia la nada. es que el algoritmo hace eso. Bueno, por eso, siendo conscientes como adultos de que son prácticas muy nocivas y que afectan el sueño, adictivas, y esto también está demostradísimo, sabemos que lo que corresponde es tener el celular lo más lejos posible a medida que van acercándose las horas de la noche. Lo que pasa que en la adolescencia surge una triple tensión, diría yo. Por un lado, esta digitalidad que nos amenaza a todos y a todas. Por otro lado, en general, el turno matutino de escuela. Y en tercero, el famoso retraso de fase, que es un componente biológico del sueño de la adolescencia, donde naturalmente van a conciliar el sueño más tarde que las personas adultas o que incluso lo que les sucedió en la niñez. El famoso retraso de sueño significa que nuestro reloj circadiano, cuando arranca la pubertad, empieza a liberar melatonina, que es la hormona que induce el sueño, más tarde que los tiempos anteriores de la vida. Entonces, en la adolescencia, vuelvo a decir, una triple tensión o se superponen fenómenos. La digitalidad, que es un temón, el retraso de fase, que es un componente biológico y les va a pasar sí o sí, no es que lo hacen hacia nosotros, sino que les pasa. Y como tercer componente, las horas muy tempranas de inicio de la escolaridad. Entonces ahí es como la tormenta trabajar, perfecta. Eva? Porque uno cuando habla de estas cosas y entramos a la escuelita de padres, muchas veces lo referimos en base a nuestra propia experiencia y lo que sucede en casa. Total. Yo tengo hijas de distintas edades. Claro. Una que empieza a tener sus primeras experiencias con el celular, que está en 6º grado, que tiene 11 años, y entonces en la noche el celular se carga en la habitación de los padres. Muy bien. ¿Tá? Ahora, ¿qué Muy buena hacemos medida con esa. las mayores? Porque llega un momento que no lo podés sostener. No, insostenible. La chiquitita todavía ligó y está bajo la órbita del cuidado Yo parental y recién, parental. hoy le di el WhatsApp a mi hijo Benjamín porque se va a una competencia. Es más, no puedo entrar, pero le quiero decir esto porque a la noche, según me dicen, los grupos están activos. Claro. Y no a la mañana. Entonces se duerme y quizás el otro día hay 300.000 mensajes. Mucha actividad de niños, niñas y adolescentes en Eso la es malo, muy malo. En la noche. De hecho, yo hablaba del término vamping, que viene de vampirización o de vampiros. Y ¿saben qué? Los que pusieron este nombre a este fenómeno son los mismos adolescentes. Y no es nuevo. Esto data antes del 2014. De hecho, es un término que una periodista de... no me acuerdo si era el New York Times o algún diario o revista relevante, lo tomó, pero en verdad viene de los foros y esta misma práctica que ellos denominaron como vamping. Así que es vieja, pero se fue acentuando a medida que evolucionó la tecnología y llegamos a estos Antes de dispositivos. internet, conectarte, ¿no? El ruidito de la línea de teléfono. Y ya era un tema, imagínense, el blog. previo al 2014 ya era un tema, imagínense 10 años después. Claro. Entonces me parece muy bien revisar primero las propias prácticas, monitorear el sueño adulto, tratar de sacar el celular de las habitaciones en lo posible. Está bien, lo usamos de despertador, lo usamos de todo, pero no sé si no estaría bueno hasta volver al viejo dispositivo de despertador o algo similar. Yo estoy volviendo a muchas cosas. Yo puse eso en las habitaciones de las chicas. Sí, una vuelta a lo y analógico. En cuanto a tiempo, bueno, nosotros hablamos mucho en el adulto entre 7 y 9 horas de descanso necesario. ¿Cambia la cantidad de horas en los chicos? ¿Cuánto debería ser lo que tienen que dormir? En la adolescencia hay un promedio entre 8 y 10 horas con una recomendación promedio de 9 horas, sí o sí, es lo mínimo que tienen que dormir, porque se da este doble fenómeno que les decía. Por un lado, el retraso de fase, que significa que la melatonina se va a secretar más tarde y por ende la inducción del sueño va a llegar más tarde que en la vida adulta. Y segundo, que hay una sustancia que se llama adenosina que tiene que ver con el sueño y se va acumulando a lo largo del día. En la adolescencia lo que pasa es que ese acúmulo de adenosina se da más lentamente, así que incluso durmiendo poco no se dan cuenta que durmieron poco. Ese famoso, o sea, los vemos somnolientos, pero ellos no tienen ese registro como sí se tiene en la vida adulta. Entonces, ese doble fenómeno biológico del retraso de fase y la acumulación de sueño que se da más lentamente genera que de verdad no nos mienten cuando dicen no tengo sueño y son 10:30, 11 y vos decís
Tenés que Anda a dormir, porque dormir. mañana te levantás a las 7. No tengo sueño. Es No así. tengo sueño. No tengo sueño. Entonces, conocer primero para después tomar medidas en casa, pero primero conocer, así sabemos que no es una cuestión, como digo siempre, ni nos están manipulando, ni lo hacen dirigidamente, sino que de verdad les están pasando cosas, hitos biológicos que necesitamos conocer y revisar. Muchas gracias y muy clara, como siempre, la doctora Evangelina Cueto. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos mandan al WhatsApp. El sistema va a seleccionar una pregunta. Estamos en el final, así que vamos a tratar de ser concisos. Me pidieron una apolipoproteína B. Es un estudio nuevo. ¿Para qué me lo pidieron? ¿Para qué sirve? Vamos a responder con el doctor Gabriel Lappmann. Muy importante, el pedido es un estudio relativamente nuevo, es un tipo de colesterol que ¿Dónde es se pide? ¿En qué se pide? cuando pedís colesterol total en sangre, pedís colesterol total, pedís ApoB. ApoB es la partícula que verdaderamente se deposita en las arterias. Si está elevado por encima de 100 y en algunos casos por encima de 120, igual Sniderman busca menos de 70, pero digo, para ser un poco estricto, por encima de 100 ya empezamos a ver esa ApoB como algo ¿Por qué es aterogénico. importante esto? ¿Por qué es importante la apolipoproteína? Primero pedirla, la apolipoproteína B, y encontrarla elevada. ¿Qué es lo que nos está marcando? Es importante pedirla porque el riesgo de eventos cardiovasculares, hay que pedir ahí un ecodoppler vaso del cuello, ver si hay hígado graso, aumenta. Entonces, en vez de pedir solo el colesterol, que es un valor aislado, de pedir colesterol, LDL, HDL, ApoB y LPA, y triglicéridos. Eso es lo que siempre hablamos de pedir el perfil de colesterol completo. Entonces está muy bien esto que te lo hayan incorporado en el pedido de análisis. Eso marca actualización y marca sobre todo tratar de identificar el riesgo real de ese colesterol circulante. Porque si solo nos quedamos con el valor de colesterol total, esas viejas guías que nos decían 200 como valor limitante, ¿200 de qué? ¿En base a qué? En base a un colesterol que está circulando por proteínas de alta densidad, que son las que limpian el HDL, o es un colesterol que está circulando por proteínas de baja densidad o de muy bajas, que son las que están asociadas a los triglicéridos. Vos sabés que en los análisis vemos LDL, vemos HDL, pero hay algo que no vemos, que es la B corta, LDL, que es una fracción de los triglicéridos. Exactamente. Por eso también es importante pedir los triglicéridos, porque es la forma en la cual se termina ese carbohidrato en exceso que terminamos consumiendo, se termina depositando en forma de grasa, en forma de triglicéridos. Sí, exactamente. Y a veces, hay estudios muy interesantes del doctor Sniderman que habla de que hay una discordancia entre LDL, o sea, puede haber una LDL normal y una ApoB alta, y ahí está el problema. Y ahí identificar si tenía niveles de colesterol normal y tuvo un evento. Bueno, acá esto nos ayuda a poder identificar y dirigir mucho mejor los tratamientos. Así es. Y cuando hay necesidad de medicar, se medica, pero en base a un análisis completo, identificando realmente el riesgo asociado por el análisis y por todo el resto de estudios que hay que hacer sumado a los antecedentes personales y familiares. Así es, Milton. Siempre prevenir antes que curar. Se fue la hora del programa. ¿En serio? Sí. No quedó tiempo para más, pero quedan las líneas de comunicación abiertas. Número de WhatsApp, @ADN Buena Salud en Instagram, nuestro sitio web que podés acceder escaneando el QR en pantalla. En todos estos lugares podés dejarnos tu pregunta o tu propuesta de tema. De nuestro lado, agradecerles la compañía durante esta hora. Esperamos que se hayan llevado mensajes de prevención y calidad de vida que puedan incorporar a su vida. Les agradecemos realmente de corazón haber estado del otro lado. Nosotros nos encontramos nuevamente siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud. Chao.